Jennifer, buenos días. Saludos, buenos días, Fernan, buenos días, Mori, Juan Carlos. Bendiciones, bienvenida. Gracias, qué bueno compartir con ustedes un viernes más. Aquí a traer la palabra que Dios puso en nuestro corazón. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno es saber que nuestro Dios habla. Que nuestro Dios habla en este tiempo, Él está hablando y a mí no me cabe duda alguna que esta palabra que hoy traemos es una palabra que viene de su corazón. Así que estoy compartiendo aquí también. Ustedes saben que estamos en todos lados. Estamos en la televisión, estamos en Facebook Live, estamos en todos lados. Así que le damos gracias al Señor por todos estos medios. Bueno, hoy quiero hablar con ustedes y le he puesto por tema a este tiempo tan especial, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Y quiero comenzar contándoles una experiencia que viví con un amigo. Yo tendría algunos 17 años. Él quizás me llevaba algunos 2 añitos. Y él era parte de nuestra congregación. Era muy joven, imagínate, 19 añitos, por ahí era lo que él tenía. Y un día, un sábado, ellos se van a correr. ¿Cómo es que se llama esto? Que es como una motora acuática. Jet ski. Y entonces estaban corriendo jet ski y esto tiene como una llavecita y él la tenía puesta y de algún modo se le ha amarrado en el cuello y el jet ski siguió y él fue literalmente casi ahorcado. Wow. Y cayó en él. Fue horrible, aquello fue horrible. Cuando nosotros nos llaman, lo que nos dicen es que él está en intensivo. Se le metió agua en los pulmones y para hacerles la historia corta, los médicos no lo aseguraban. Yo recuerdo yo ir a intensivo con unos Walkman. acabo de declarar mi edad. Con unos Walkman. Entonces. Muy bien. Te cogí. Exactamente. y le coloqué los Walkman mientras le colocaba una canción bien bonita que decía: no temas, todo saldrá bien, la fe mueve montañas. Él no me respondía. Él estaba allí tiradito y uno no sabe ni si estaba escuchando a uno. Pero la realidad es que para gloria del nombre del Señor, Dios levantó a ese muchacho milagrosamente y hoy está todavía por ahí dando tumbo. Así que Dios hizo un milagro extraordinario, pero lo que yo quiero preguntar en esta hora es: ¿para qué lo salvó? ¿Para qué sigue vivo? Porque la realidad es que mucha gente muere y eso es lo natural de la vida. Lo natural es, mi abuelo dice que lo más seguro que uno tiene es la muerte. Pero ¿por qué sigues vivo? ¿Qué propósito Dios tiene? Y es bien importante, y voy a ir dirigiendo este tiempo a esto por lo siguiente. Cuando nosotros vemos que Dios es un diseñador, vemos la máquina de la vida. O sea, en cada cosa hizo la planta y tú le das el dióxido de carbono y ella te lo transforma en oxígeno, entonces tú respiras. Entonces, cada cosa tiene un propósito, hay un diseño de vida, hay una máquina que este diseñador espectacular ha hecho, que tú sabes que si cada detalle en la creación tiene un propósito, pues yo tengo que tener un propósito. El que yo esté viva tiene que tener un propósito. Y la pregunta que yo te quiero hacer hoy es: ¿para qué estás vivo hoy? Y quiero ir rápidamente a la primera historia que te quiero traer, de un hombre que está en la Biblia. Desde que éramos chiquitos, a nosotros nos cuentan esta historia. Y nos las cuentan porque es una historia así, como casi de superhéroe. Es una historia entretenida, es una historia llena de poder, es una historia interesante. Pero hoy yo quisiera traer algo importante, y la pregunta a la que va dirigido es: ¿para qué Dios lo salvó? Y es la historia de este alto funcionario de gobierno que sobresalía de los demás. De hecho, era el rey, estaban 3, debajo de esos 3 habían 10 gobernantes y debajo el pueblo. Pues él estaba en los 3. Y era tanta la sabiduría y la gracia que tenía este alto funcionario que incluso el rey dijo: yo creo que yo lo voy a poner a él después de mí.
Así que él era bien envidiado por sus compañeros y hasta ese punto la historia se nos puede parecer a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Quizás tú eres una persona bien dedicada, quizás hay gente que te envidia, estás en un ambiente de trabajo quizás un poquito hostil, pero esto se vuelve un poco más fuerte cuando esta gente conspira contra él y a Daniel, que así se llama nuestro protagonista, lo echan a un foso de leones porque él adora a Dios en lugar de adorar al rey durante 30 días. Esa historia todo el mundo la conoce. Ahora bien, la pregunta es, ¿para qué Dios salva a Daniel? Cuando nosotros vemos esta historia, vemos que él es enviado a lo que para nosotros sería ahora mismo la inyección letal, o para los árabes la decapitación, que todavía, ¿verdad?, ellos la practican. Para ellos, la pena de muerte era un foso lleno de leones. Y yo no sé si alguna vez usted ha estado frente a un animal salvaje, pero estamos en un momento crítico en la vida. Hay cosas que pasan en tu vida, hay accidentes, hay enfermedades, hay cosas que tú sabes que eran para muerte. Que tú dices, yo no sé, o sea, ese accidente era para que yo me matara. Y ese foso de leones era para que Daniel lo mataran. Yo recuerdo cuando mi esposo y yo fuimos a Alaska, nos reímos porque en el viaje uno de las personas que te enseñan nos decían, bueno, a donde nosotros vamos a ir pueden haber osos. Y estos osos son animales feroces que pueden matar a la gente. Así que nosotros les vamos a enseñar algunas cosas importantes de cómo uno tiene que defenderse de un oso. Y también en el crucero dieron algún tipo de, como una película. Entonces nosotros nos reíamos porque ellos decían, hay diferentes tipos de oso. Me acuerdo de dos. Hay un tipo de oso que para que tú te salves tienes que hacerte el muerto. Porque él no come muertos. No come cosas muertas. Entonces, si ese oso tú te lo encuentras, usted se tira para el piso con su mochila y se queda, y él se va a acostar a los tuyos y puede estar horas. Dicen, puede estar 20 horas y tú no te vas a mover. Y si tú no te mueves, él se va a levantar después y te salvas porque él no come cosas muertas. Ahora, hay otro oso que sí te come si están muertos, pero que no trepa árboles. Así que si tú ves a ese, tú te trepas en el árbol y tú te salvas. Y Elvin y yo nos ha caído una pavera porque decíamos, y si nos encontramos a uno y creemos que es el otro, ¿tú te imaginas? Este es el muerto y este es el que come muerto. Definitivamente, mira, estar ante un animal feroz que te puede matar no es nada fácil. Y Daniel tiene que haber pasado tremenda situación difícil. Pero él fue salvado de esta situación de una manera milagrosa. O sea, estos leones toda la noche mirándote y que no te coman. Yo me imagino esas horas, pero sobre todo, si yo hubiera sido salvada al otro día cuando esté en mi cama, después de darle gracias a Dios, yo me tendría que hacer esta pregunta. ¿Para qué sigo viva? Porque la realidad es que la gente se muere y Dios sigue amando a la gente. La Biblia está llena de mártires. O sea, Dios no me ama más porque me haya salvado la vida. ¿Por qué sigo viva? Tengo que tener un propósito. Entonces yo quiero que tú pienses en tu propia vida. Quizás tú que me estás escuchando fuiste salvado de un accidente atroz. Quizás tú fuiste salvado de una enfermedad terrible que mucha gente muere de ella, pero tú te salvaste. Quizás estabas en malos pasos y sabías que a ti te podían matar, pero no te mataron. Quizás tú experimentaste unas experiencias de vida que te hubiesen llevado fácilmente a unas depresiones y a un suicidio terrible, pero no, estás aquí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para trabajar? ¿Para hacer chavo? ¿Para comer? ¿Para comprar ropa? ¿Para qué estoy aquí? Dios mío, ¿por qué me salvaste a mí hoy? ¿Por qué estoy viva hoy? ¿Por qué si todos los mártires murieron, yo, Daniel, sigo vivo? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí hoy? El Espíritu Santo te está diciendo, si todavía te doy vida, es porque tengo un propósito contigo. Hay una segunda historia que quiero traer y es la historia de una reina. Todos la conocemos también, pero hoy me quiero enfocar en esto importante. Y no voy a entrar en mucho detalle. Si usted nunca ha escuchado la historia de la reina Esther, hay un libro de la reina Esther, se llama así mismo, súper bello, súper interesante. Le invito a leerlo. Yo solamente voy a decir 2 o 3 oraciones al respecto para ir al punto que quiero traer. La reina Esther era judía, se casa con un hombre que era el rey.
El rey no sabe que ella es judía. Aquí hay un secreto. Y por varias razones que suceden, el rey manda matar a los judíos. Así que ella ahora está en una situación difícil. Este es el foso de leones de Esther. Se van a morir todos los judíos y me voy a morir también yo. En ese momento fuerte, Mardoqueo, que es el hombre que cría a Esther, le dice estas palabras que tienen 3 declaraciones bien importantes que son relevantes en nuestra vida hoy. Dice, Esther, el libro de Esther 4:14 dice, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Hay 3 cosas importantes en esta declaración. Número 1, Dios te está diciendo, yo quiero que tú entiendas algo, mi hijo. Lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer contigo o sin ti. O sea, si Juan Carlos no hace la emisora para que mi palabra sea dada, yo voy a levantar a otro. Si Mori no hace la escuela para traerme por medio de la educación, yo voy a levantar a otra. Cristi, si tú no enseñas, yo voy a levantar a otro. O sea, hay una verdad, yo soy Dios y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y esta es la primera declaración que él da. Él le dice, yo te voy a decir una cosa. Si tú permaneces callada, va a venir de otro lado, Dios va a traer liberación de otro lado. Ok, esa es la primera. Yo tengo que entender que Dios es Dios y que Dios no me necesita. Ok, segunda cosa. Dios es Dios y Dios no me necesita, pero Dios me quiere usar. Dios me creó con un propósito. Dios quiere que sea Juan. Dios quiere que sea Mori. Dios quiere que sea Cristi. Dios quiere que sea Fernán. Dios quiere que seas tú que me estás escuchando. Si tú estás vivo, tú eres la persona. El nombre es tuyo. Porque si no, Dios te hubiese ya mandado a buscar. Eso no es que te ame menos. Entonces, llega esta declaración a la vida de Esther donde él le dice, oye, número 2, el propósito que tú tienes quizás es este. Ay, ay, ay. Y eso es lo que yo te quiero preguntar en esta mañana. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Hay mucha gente que me escribe, Cristi, yo no sé, ora por mí para ver qué si Dios te dice. Miren, mis hijos, el propósito de nosotros fue escrito desde antes que usted naciera. Isaías 61, del 1 al 3, dice, ¿cuál es tu propósito? ¿Tú sabes que el propósito de nosotros 4 es el mismo? Isaías 1 al 3 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para esto, para traer buenas nuevas a los afligidos. Ese es tu primer propósito. Tú les vas a traer buenas nuevas a los que están afligidos. Número 2, me enviaste a vendar a los quebrantados de corazón. La pregunta es, ¿estás vendando a los quebrantados de corazón? Me ungiste para proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué proclamas tú? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué estás proclamando tu libertad a los cautivos? Liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor, el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ese es tu propósito, estás consolando a los que lloran. Mira, a mí me pasó hace unos años atrás, cuando yo comencé a estudiar neurociencia. Yo estudié neurociencia por una razón. Yo decidí que si yo estaba viva, yo iba a ser parte de la solución. Yo me levantaba todos los días y seguía viendo los nenes en el punto. Nenes bellos, chiquitos. O sea, ¿cuántos? 16 años, 17 años. Y los veía como iban deteriorándose, porque unos charlatanes los ponían a vender su droga y los hacían drogarse. ¿Para qué? Para que entonces ellos mismos estuvieran adictos y así ellos poderlos usar. Y un día yo dije, yo no puedo hacer esto más. Yo te voy a decir algo, yo no puedo decir, a mí Dios un día me llamó a ir a las escuelas, a hablarle a los muchachos en contra de las drogas, no. Yo lo hice. Yo hice redes y yo empecé a ir a enseñarles lo que hacía la droga en su cerebro, porque yo vi una necesidad y yo dije, yo estoy viva. Y si yo estoy viva, yo no puedo mirar para el lado. ¿Cuál es tu propósito? Dios te mandó a declarar libertad a los cautivos, a consolar a la gente. Entonces, ¿qué estás
diciendo? ¿Para qué estás vivo? ¿Para qué estoy vivo? Maestra, ¿para qué estás dando clase? O sea, tiene que ser más alto que enseñar el abecedario. Estudiante, ¿para qué vas a la universidad? Tiene que ser para más que estudiar, para más que tener amigos. Nuestro propósito es más alto. Dios nos los ha declarado aquí. Y Mardoqueo lo que le está diciendo a Esther, este es tu propósito. Entonces trae una tercera declaración en este verso que leímos. En este verso dice, y si tú no lo haces, dice, pero si tú no lo haces, dice el verso, y quién sabe si para una ocasión como esta tú has llegado al reino, pero tú y la casa de tu padre perecerán si tú no lo haces. Y esto es importante que yo lo entienda. Dios me está diciendo, Cristi, qué triste sería que tu familia, que tú misma, que tu generación, que tu sociedad se perdiera, perecieran, se perdiera, porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Ese padre de familia que en lugar, mira, yo digo, Dios mío, los años pasan y uno sigue repitiendo lo mismo y como que no hay un despertar. ¿Cuántos padres siguen metidos en el trabajo, pero metidos en el trabajo? En lugar de estar dándole a sus hijos una experiencia. Los otros días hablaba con un amigo que yo quiero mucho, estábamos Elvin y yo desayunando y nos encontramos con él y él nos estaba diciendo, su bebé por poco muere en una enfermedad que le dio, un bebito bello, es mi ahijado. Y él nos estaba diciendo, Elvin, Cristi, yo no sé qué tienen los padres hoy en día en la cabeza. Alguien me estaba diciendo que no estaba sacando a sus hijos porque no tenía dinero. Pero si yo le compro a mi hijo una bolsa de Dorito y me voy a la playa con él, y para él eso es Disney, porque es la experiencia, estoy con papá, estoy viendo el mar con papá, me estoy comiendo el Dorito con papá. Los hijos no necesitan chavos, los hijos necesitan palabra de Dios en sus vidas. Enséñame que soy valioso, enséñame quién soy en Dios, muéstrame a Cristo a través de ti, muéstrame la paternidad de Dios a través de ti. ¿Para qué estamos aquí? Daniel y Esther cumplieron su propósito. Qué maravilloso es cuando y ellos vieron a Dios. De hecho, Esther dice, pues ¿sabes qué? Póngase todo el mundo a ayunar, que yo voy a hacer lo que tú me has dicho. Y si perezco, que perezca. Y mira, hay una realidad. Esa declaración para nosotros hoy debe ser, y si lo pierdo, que lo pierda. O sea, hay gente... Cuando tú le entregas tu vida a Dios, hay oportunidades que tú vas a perder. Yo recuerdo cuando yo decidí producir solamente para las cosas cristianas. Había un proyecto maravilloso, hermoso, grande, con una cadena. Yo empezando jovencita, ellos llevaban 6 meses conmigo en mi proyecto. Y cuando uno de los grandes de la cadena vio el vídeo del demo, y vio que había tantos valores, lo cancelaron. Yo he perdido oportunidades, pero como Esther dijo, pues si las pierdo, que las pierda, si perezco, que perezca. Y me he encontrado con la otra vida que Dios quería para mí. Nosotros aquí hemos experimentado unas cosas tan maravillosas. ¿Cuándo tú sabes que se está cumpliendo el propósito de Dios a tu vida? Cuando una muchacha en un hospital de aborto, hablas con ella y no aborta a sus gemelitos. Esas experiencias las hemos tenido aquí. Cuando una persona te escribe y te dice, me iba a suicidar y escuché aquella campaña y fue Dios hablándome a mi vida. Cada vez que mi mamá me dice, me siento amada por ti. Esas son las razones por las cuales tú y yo estamos aquí. Vendar, consolar, proclamar el año del Señor. Yo no sé qué estás haciendo con tu vida. Pero si tú estás vivo hoy, hay 2 preguntas que te tienes que hacer. ¿Para qué? Y ya Dios te la contestó. Y la segunda, ¿lo estoy cumpliendo? Porque Dios tiene un propósito con tu vida y con mi vida. ¿Para qué estoy aquí? Una vida mejor. Wow. Excelente, Cristi. Como siempre, gracias por estos consejos tan lindos que tú nos traes. La gente en el Facebook Live siempre reacciona de una manera, ¿verdad?, bien linda. Y sé que tienes par de actividades ya a nivel, ¿verdad?, electrónico, de redes. ¿De qué se trata?
Muy bien, bueno, pues les cuento. La actividad que tenemos este próximo martes se llama Identidad y es para jóvenes y también adultos que se sienten atraídos hacia el mismo sexo y no saben por qué. Es un tema, miren, yo les voy a decir la verdad, precioso. Yo he invitado a un recurso, él es de España, para él son las 8 de la noche, en Puerto Rico son las 3, busquen qué hora es en su país. Él se llama Juan Varela. Él va punto por punto con una dulzura y a la misma vez con una revelación. Es algo tan lindo de que en el camino, ¿qué pasó en nuestro camino? ¿Qué pasó en nuestro camino? Que cuando llega la corriente de la sexualidad, pues entonces, porque el homosexualismo no tiene que ver con sexo. Hay muchas personas que no saben eso. Y es importante que nosotros entendamos y nos eduquemos. Y esto es un taller para todos, para pastores, para líderes, para padres, para los jóvenes. Va a haber una sección de preguntas y esas preguntas van a ser de los jóvenes. Así que va a ser cerrado, luego no se va a subir al canal de YouTube ni nada, va a ser algo cerrado y va a ser por Zoom. Si usted quiere participar, ya se nos está llenando los espacios. Yo cogí y compré para más espacios en Zoom para que podamos, ¿verdad?, tener más personas. Vas a entrar a christymuller.com y vas a buscar el taller Identidad. Y ahí entonces te vas a registrar. Hay otros que voy a estar hablando de ellos más adelante. Hay uno en febrero, otros en marzo que se llama Una Mujer de Dios. No hay mujer más bella y más importante en esta sociedad que una mujer de Dios. Y vamos a estar hablando de eso. Así que muchas cosas bien lindas. Por lo menos por hoy, recuerden, ¿para qué estás aquí? Dios nos ha hablado. Así que no hagas caso omiso. Cumplamos nuestro propósito. Excelente. Alternativa para tantos padres que preguntan, tengo esta situación con mi hijo, me confesó que es gay, o la nena me confesó que le gustan las mujeres, que es lesbiana, y no saben qué hacer. O me gustan los dos. Ajá. Que eso es lo más que se está viendo hoy en día. Excelente. Gracias, Cristi, por este ratito. Muchas gracias, mis hijos. Dios los bendiga. 8:28 en la mañana. Por ahí viene Narso, hay más bello.